Bueno, el tema a continuación que vamos a tratar es barreras en el cerebro y vamos a hablar también acerca de fisiología del líquido cefalorraquídeo. Bueno, empecemos hablando acerca de las barreras en el cerebro. La barrera hematoencefálica ya fue descubierta alrededor del siglo XIX por Paul Ehrlich y Edwin Goldman, ¿no? Ellos observaron que al inyectar colorantes, ¿no?, en los capilares se iba a producir una tinción de todos los tejidos con excepción del encéfalo, ¿no? Esto les causó mucha curiosidad. Entonces plantearon que debería existir algo distinto, ¿no?, a nivel del cerebro, que le da esta característica de ser un órgano muy inmunoprivilegiado, ¿no? Ahora, las barreras que existen en el cerebro, ¿no? Vemos que la primera y más importante quizás va a ser la barrera hematoencefálica. Sí, esta barrera hematoencefálica, pues aquí nosotros podemos observarla, ¿no?, como primer ítem. Luego también existe una a la que se denomina la barrera sangre líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Que vendría a ser esta. Y bueno, también existen otras barreras, ¿ya? En las cuales, por ejemplo, es la barrera aracnoidea, ¿ya? Esta de aquí, ¿no?, que va a separar pues el espacio subaracnoideo del resto de las meninges. También tenemos una barrera pues en la cual se encuentra a nivel espinal, ¿no?, separando la sangre, ¿no?, de las estructuras de la médula espinal. Y también tenemos una barrera, ¿no?, a nivel del globo ocular, la cual en este caso va a separar la sangre de lo que es la retina, ¿no? Es una barrera sangre-retina. Bueno, y aquí la podemos observar de repente un poco más detallada, ¿no? Si observan aquí la barrera, ¿no?, sangre-retina, aquí podemos observar pues un capilar, ¿no? Como este capilar pues está cubierto por células endoteliales, por pericitos, ¿no?, y por procesos astrogliales, ¿ya? Las cuales van a pues darle una cierta protección, ¿no? Ya sea de sustancias que entren al torrente sanguíneo o ya sea ante algún tipo de microorganismo, ¿no? Igualmente es la barrera eh, hematoencefálica, ¿ya? Y aquí pues tenemos también las otras barreras, ¿no?, que ya vamos a irlas viendo, ¿no?, a lo largo de esta exposición. Empecemos con la barrera hematoencefálica, ¿no?, que es, vamos a tratar las más importantes. Miren, la microcirculación, ¿ya?, cuando entra ya a la masa encefálica, ¿no?, al encéfalo, a diferencia de la microcirculación periférica, ¿no?, de los otros órganos, esta se va a caracterizar primero por su conformación. ¿Quiénes la van a conformar? Sigan el puntero. Esto es una célula endotelial. Pero esta célula endotelial, a su vez, está cubierta por un pericito, ¿no? Este de aquí, que está en morado, es una célula específica llamada pericito, que también va a colaborar en lo que es la formación de la barrera hematoencefálica. Pero no solo es el pericito, ¿ya?, sino también existe, ¿no?, una, un tipo de célula neuronal que son las glías. Y dentro de las glías existe al que denominamos el astrocito, que está aquí en plomo. Este astrocito ya tiene una prolongación llamado el podocito, ¿ya? Y este podocito también forma parte de lo que vendría a ser nuestra barrera hematoencefálica, ¿no? Estas tres estructuras son muy importantes. Y bueno, aquí las denominamos, ¿no?, las células endoteliales, los pericitos y los procesos astrogliales. Ahora, aquí lo podemos ver de repente, ¿no?, ya más en grande, ¿no? Miren, este es un vaso, una célula endotelial. Estas uniones son las llamadas uniones estrechas, ¿no?, porque no van a permitir el paso de cualquier molécula. Ven, por ejemplo, que aquí en el lumen, ¿no?, de este vaso tenemos a un microorganismo, ¿no?, una bacteria, un virus, ¿no?, moléculas, ¿no?, ya sea sintéticas
o biológicas, ¿no? No van a poder atravesar porque no tienen un transportador y ya que estas uniones entre células endoteliales son bien estrechas, no dejan pasar cualquier molécula. Pero aparte, estas células endoteliales, ¿no? Van a estar revestidas por estos pericitos, ¿no? Mira, esta célula, ¿ya? Que también tienen una función importante, ¿no? Sobre todo en lo que es cuando estas células endoteliales se dañan, ¿no? Estos van a ayudar a poder de alguna forma tratar de conservar su estructura, ¿no? Y más alrededor tenemos qué cosa, los procesos astrogliales, ¿no? Que son los podocitos del astrocito, ¿no? Estos. Ahora, en esta lámina, ¿no? Más que todo para que ustedes vean las tres estructuras, ¿no? Ya con un poco más de detalle, ¿no? El pericito, el astrocito y las células endoteliales. Si ustedes observan, ¿no? Miren esa célula endotelial. ¿Cuántas uniones, ¿no? Entre células, ¿no? Estas uniones pues están de alguna forma reforzadas, ¿no? Por proteínas estructurales, ¿ya? Tipo claudinas, tipo ocludinas, ¿ya? En algunos casos también van a estar interrelacionadas por uniones tipo GAP, ¿no? Estas conexinas. Todas esas estructuras le brindan pues esta unión tan estrecha, ¿no? Que no va a permitir el paso de cualquier molécula. Y al igualmente también esta célula endotelial también se encuentra en íntima relación con el pericito, ¿no? Mediante uniones tipo GAP, ¿no? Mediante estas conexinas. Y también van a, de alguna forma, estar relacionadas, ya que esos pericitos producen algunos factores de crecimiento endotelial, ¿no? En esta lámina pues ya muchísimo más, digamos, más molecular, ¿no? Miren todas las uniones que están entre cada célula endotelial, ¿sí? ¿No? Son ocludinas, claudinas, ¿no? Caderinas. Ahora, las funciones de esta barrera hematoencefálica, ¿no? Generalmente va a actuar como una barrera física anatómica, ¿no? Va a proteger al cerebro de cualquier producto que esté vertido en la sangre, ¿ya? Gracias a estas uniones estrechas. También va a ser una barrera bioquímica, ya que permite solamente el transporte selectivo, ¿no? De algunas moléculas que tienen transportadores específicos en la membrana de esas células endoteliales. Igualmente también permite pues una interfase regulatoria para el metabolismo, ¿no? Ya que solo algunas sustancias van a poder pasar, sobre todo importantes para el metabolismo neuronal como la glucosa, como aminoácidos, ¿no? El desarrollo y funcionamiento normal del encéfalo requiere una cantidad muy elevada pues de componentes que sí deben cruzar la barrera, ¿no? Y esto cómo se va a conseguir, ¿no? ¿Cómo se va a conseguir que sí pasen? Gracias pues, primero que hay una difusión de sustancias liposolubles, ¿no? Como por ejemplo gases, ¿no? Como el oxígeno, el CO2. También va a haber transportes facilitados y mediados por receptores, ¿no? De algunas moléculas hidrosolubles, transportadores de aminoácidos, de glucosa. Igualmente también canales, ¿no? Que van a permitir el paso de algunos electrolitos. Y aquí podemos verlo, por ejemplo, que permite el paso de la glucosa en el sistema nervioso central, sobre todo los GLUT1. Pero no son los únicos que se encuentran en el sistema nervioso central. También aquí podemos tener GLUT3, ¿ya? GLUT13, ¿sí? Pero en importancia el GLUT1, GLUT3, ¿ya? También pues hay transportadores de aminoácidos, ¿no? Como transportadores de leucina, ¿ya? Eh, transportadores de iones, como por ejemplo el sodio, ¿ya? Y también pues existen algunas moléculas que van a permitir el paso del agua, ¿no? Proteínas estructurales que se denominan las acuaporinas, ¿no? En el sistema nervioso central, sobre todo vamos a tener acuaporina 1, ¿ya? Y también en algunos casos podemos observar también acuaporina 4, ¿ya? Son las dos que vamos a encontrar en mayor proporción en lo que es el transporte de agua a nivel del cerebro. Y bueno, en síntesis pues tenemos mecanismos, ¿no? De transporte, tanto difusión pasiva en algunos casos, ¿no?
más que todo los lípidos, los que son lípidos solubles, ¿no? También el transporte a través pues de transportadores, ¿ya? Esto más que todo pues para algunos aminoácidos, ¿no? Y transportadores pues de carriers, ¿no? Aquí también puede pasar glucosa, aminoácidos, ¿no? Ácidos grasos, aniones orgánicos, cationes orgánicos. Transporte mediado por transcitosis, ¿no? La transcitosis generalmente para moléculas mucho más grandes, ¿no? Como el beta-amiloide, ¿no? Por ejemplo, factores de crecimiento, insulina, ¿no? Otras moléculas como la leptina, ¿ya? Y bueno, también la migración que se produce a través de estas células, ¿no? Que son mediadas por el sistema mononuclear, ya que va a poder atravesar esto. Ahora, el otro tipo de barrera, ¿no? La barrera sangre líquido cefalorraquídeo. Esta barrera pues la vamos a encontrar alrededor de todos los plexos coroideos, ¿no? En general van a estar pues cubriendo los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, el cuarto ventrículo, ¿no? Y aquí podemos observar pues esta barrera, ¿no? Hemato, sangre, líquido, cefalorraquídeo, ¿no? Y aquí la podemos ver mejor, ¿no? Aquí está, esta es la parte de la sangre y de ese líquido cefalorraquídeo. Tiene muchas diferencias, pues, ya que no van a ser uniones tan estrechas porque vamos a encontrar también que existen algunas fenestraciones, ¿no? Van a permitir el paso también de iones, ¿no? De algunas sustancias, de algunos gases, ya que van a poder atravesarlas mediante pues los tipos de transporte, ¿no? Tanto transporte activo, ¿no? Una difusión facilitada o intercambio de iones, ¿no? Ya sea también activos o facilitados. Entonces tenemos un cuadro en el cual vamos a poder de alguna forma ver, ¿no? Un gráfico, ¿no? De estas barreras, cómo interaccionan tanto la barrera hematoencefálica como la barrera hemato líquido cefalorraquídeo. Y vamos a ver también que en este cuadro existen algunas zonas, ¿no? Sobre todo regiones periventriculares que carecen de la barrera hematoencefálica. Estas zonas periventriculares tienen una función muy importante, ya que van a regular algunos procesos como la osmorregulación, ¿no? Entonces lo vamos a ir viendo también. Y bueno, y este cuadrito que nos permite darnos cuenta de algunas características y algunas diferencias, ¿no? Entre lo que es la barrera hematoencefálica y la barrera sangre líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, si hablamos de la anatomía, ¿no? De la barrera hematoencefálica, ya sabemos que están formadas por células endoteliales, ¿no? Que están unidas a través de las tight junction o uniones estrechas, ¿no? Igualmente, también vamos a ver pues que tienen una membrana basal, ¿no? Están formadas por pericitos y los podocitos de los astrocitos, ¿no? O los procesos astrogliales. Si hablamos también de esta anatomía, pero ya de la barrera sangre líquido cefalorraquídeo, estas pues están constituidas por células epiteliales coroidales, ¿no? Que van a estar a la vez interconectadas por uniones tipo gap. También tienen una membrana basal, ¿no? Y este endotelio va a tener muchas fenestraciones, ¿no? A diferencia de la barrera hematoencefálica. Si hablamos del transporte, en cuanto al transporte, vamos a ver pues que en la barrera hematoencefálica no hay fenestraciones, ¿no? Ya sabemos que los mecanismos de transporte pueden ser pues por transporte facilitado, por difusión pasiva, canales iónicos, ¿no? El transporte mediado por pinocitosis es un poco más reducido aquí. Y por aquí pues pueden pasar también las células del sistema inmune. En cambio, en la barrera sangre líquido cefalorraquídeo, cuando hablamos del transporte, sabemos pues que existen aquí ya varias fenestraciones, ¿no? Hay difusión de solutos plasmáticos. El transporte activo puede ser también mediado por receptores, ¿no? Existen canales iónicos. La pinocitosis también aquí es mucho mayor. Se habla de que no hay entrada de células inmunes, pero eso todavía está siendo motivo de estudio, ¿no? Igualmente también, de repente un dato especial es que la barrera hematoencefálica pues tiene un promedio de superficie
de 155 centímetros cuadrados, ¿no? En cambio, la barrera sangre líquido cefalorraquídeo tiene una superficie de 75 centímetros cuadrados, ¿no? Igualmente, en síntesis, pues la barrera hematoencefálica es altamente eficiente, ¿no? Mientras que la barrera sangre líquido cefalorraquídeo es eficiente, pero muy permeable, ¿no? Y existen lugares, pues, que habíamos mencionado, en los cuales no va a existir líquido cefalorraquídeo, ¿no? Perdón, no va a existir barrera hematoencefálica, ¿no? Y estos lugares son la eminencia hipotalámica, el órgano subfornical, el órgano subcomisural, el órgano vasculoso de la lámina terminal, el área postrema, la neurohipófisis, la glándula pineal, el video. Entonces, estas estructuras, la pregunta es, ¿por qué a este nivel no existe barrera hematoencefálica? Ya que partimos, por ejemplo, de algunas estructuras como estructuras relacionadas con el hipotálamo, ¿no? Acá tenemos el órgano vasculoso de la lámina terminal, el órgano subcornical. ¿Por qué aquí no hay barrera hematoencefálica? Porque ahí encontramos los osmoreceptores. Estos osmoreceptores van a poder captar cambios en lo que es la concentración, ¿no? En este caso, cuando hay, por ejemplo, situaciones en las cuales uno pierde líquidos, ¿ya? Y hay un cambio en la concentración de solutos, ¿ya? Entonces, estos cambios en la concentración de solutos van a hacer que nosotros podamos regular, pues, el agua, ¿no? Entonces, si hay cambio, ¿no? Ya que existe, por ejemplo, deshidratación, ¿no? Vamos a poder activar algunas neuronas que van a poder regular lo que es la pérdida de agua, ¿no? Por ejemplo, tenemos neuronas a nivel del núcleo supraóptico y paraventricular que van a producir hormona antidiurética, ¿no? Esta hormona, ¿no? Antidiurética, pues va a poder regular lo que es la pérdida de agua, ¿no? Entonces es muy importante por eso que no exista barrera hematoencefálica, porque si no, no se podría censar estos cambios osmóticos, ¿no? Igualmente también, por ejemplo, a nivel del área postrema, ¿no? En el área postrema está, por ejemplo, los centros de gatillo, ¿no? Que también van a estar en relación, por ejemplo, con náuseas y vómitos, ¿no? Igualmente a nivel de la neurohipófisis, ¿no? Porque aquí no, porque en la eminencia media, ¿no? Y cerca de la neurohipófisis, pues las neuronas, ¿no? Van a vertir su contenido, o sea, sus hormonas que producen, tanto oxitocina como la hormona antidiurética, ¿ya? Entonces van a poder ser de alguna forma vertidas al torrente sanguíneo, ¿no? Y si tenemos una barrera hematoencefálica, pues va a ser difícil, ¿no? Y aquí también, pues, para que puedan ubicarlas, ¿no? Donde se encuentran estos lugares que carecen de barrera hematoencefálica. Y ahora vamos a hablar un poco acerca de lo que es la fisiología del líquido cefalorraquídeo. Bueno, ya desde la antigüedad, ¿no? Desde la edad de los egipcios, ya queda demostrado, ¿no? En el libro de las heridas o papiro de Smith, la existencia, pues, del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Hipócrates de Cos también confirmó la presencia de un fluido dentro de las cavidades del cerebro, ¿no? Igualmente también Besalio, ¿sí? Fue el que tuvo la primera descripción de los ventrículos cerebrales. Y Heinrich Winke es el que realiza la primera punción lumbar, ¿no? Mediante una aguja con fijador, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las funciones del líquido cefalorraquídeo? Va a proporcionar, pues, un sistema de protección mecánica, ¿no? Ya que va a actuar como un amortiguador de las estructuras del encéfalo. Ya esto es muy importante, ¿no? Sobre todo cuando existe traumatismos. También el líquido cefalorraquídeo participa en la homeostasis metabólica, ¿no? Del sistema nervioso, ya que mantiene, pues, un adecuado ambiente hidroelectrolítico, ¿no? Y también el equilibrio ácido-base.
Igualmente también va a servir como un medio de suministro de nutrientes, ¿no? Hacia las neuronas y las células gliales. Igualmente también tiene una función como de sistema linfático, ¿no? Para el sistema nervioso, ya que por ahí podemos eliminar muchos productos de la degradación de metabólica. También pues se va a encargar de transportar hormonas, ¿no? Neurotransmisores, ¿no? Liberación de neuropéptidos. El líquido cefalorraquídeo también está involucrado en lo que es la regulación del sueño. Esto se da a través de un sistema de prostaglandina D2. Igualmente también el líquido cefalorraquídeo va a actuar como un medio de suministro pues para compuestos terapéuticos, ¿no? Y igualmente también va a servir como una herramienta diagnóstica, ¿no? Ya que muchos procesos inflamatorios infecciosos cursan con alteración en la composición del líquido cefalorraquídeo. Entonces, un poco de anatomía, ¿no? Este líquido cefalorraquídeo más o menos tiene un volumen entre 150 a 160 mililitros en los adultos. Y va a ser pues también distribuido, ¿no? La mitad va a estar en las estructuras craneales y la mitad pues va a estar a nivel de la médula espinal. En este gráfico ustedes pueden observar dónde se está alojando el líquido cefalorraquídeo, que vendría a ser el espacio subaracnoideo. Aquí lo podemos también observar en otro corte, ¿no? El espacio subaracnoideo, que vendría a ser este, ¿ya? Y como aquí tenemos estas granulaciones aracnoideas, ¿no? Que van a ser muy importantes para lo que es la absorción del líquido cefalorraquídeo. Y bueno, solamente para tener en consideración que estas meninges, ¿no? Son las paquimeninges y las leptomeninges, ¿no? La paquimeninge es la dura madre y las leptomeninges es la aracnoidis y la pía madre. Bueno, ya lo que se había mencionado, la dura madre va a tener dos capas, ¿no? Una capa perióstica que va hasta el foramen magno y una capa meningia que va hasta la segunda vértebra sacra, ¿no? Casi al terminar en el filum terminali, ¿no? Ya que forma el ligamento coxígeo. La inervación de esta va a estar mediada por el trigémino. Y también esto es a nivel supratentorial, ¿no? Y a nivel infratentorial va a estar dada por el vago y por nervios que provienen de C2 y C3. Ahora, con algunas otras características, pues también en cuanto a la dura madre va a ser su irrigación, ¿no? La irrigación va a estar mediada por carótida externa, carótida interna y el sistema vertebral. Los tres sistemas van a irrigar a la dura madre, ¿no? Mediados pues por la faringe ascendente, meningia media, meningia accesoria, ramas del segmento cavernoso y de la vertebral en la arteria occipital, ¿no? Entre estos dos capas que habíamos hablado, ¿no? De dura madre, que habíamos mencionado que eran pues la capa perióstica y la capa meningia, yo voy a tener que se forman los senos venosos, ¿ya? Estos senos venosos se forman entre estas dos capas durales. La aracnoide, pues, la aracnoides va a caracterizarse porque en ella vamos a tener las granulaciones aracnoideas. Esas granulaciones aracnoideas van a atravesar pues la dura madre, ¿no? Y van a llegar hasta los senos venosos. Y la pía madre es la que separa, pues, en este caso, el espacio subaracnoideo, ¿no? Va a estar, pues, entre la pía madre y la aracnoides, el espacio subaracnoideo, ¿no? Y en algunos casos esta separación va a ser bien amplia, como por ejemplo a nivel de la cisterna magna, ¿no? Ahora, el líquido cefalorraquídeo va a tener como función, ¿no? Ya habíamos hablado, mecánica, pero también va a reducir el peso efectivo del cerebro, ya que su masa real es más o menos 1500 gramos. Entonces, esta flotabilidad le va a proporcionar que proporcione el líquido cefalorraquídeo reduce su peso, ¿no? A prácticamente 50 gramos. Más o menos 80-90% del líquido cefalorraquídeo se produce a nivel del plexo coroideo. Pero estos plexos coroideos, sobre todo, que están ubicados en los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, ¿no? El transporte de fluidos también va a colaborar con un 10%, pero sobre todo del líquido intersticial, ¿ya? Entonces, al final, mi líquido cefalorraquídeo se forma en los plexos coroideos, pero también forma por el líquido intersticial. Aquí podemos observar en esta lámina, ¿no? Miren, es un plexo coroideo, ¿ya? Como por un proceso de ultrafiltrado
se va a producir pues líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Que es un 80-90%. El restante viene de aquí, del parénquima, ¿no? En el parénquima yo tengo líquido intersticial, y este líquido intersticial también va a atravesar, ya va a atravesar a los tanicitos, ¿no? Esas células que van a estar recubriendo pues las cavidades ventriculares, ¿no? Aquí lo podemos ver de repente ya un poco mejor, ¿no? Vemos estas células, ¿no? De los plexos coroideos, ¿ya? Y acá está el capilar. Entonces aquí vamos a hacer un zoom de esto para que ustedes puedan observar. Miren aquí cómo se va formando el líquido cefalorraquídeo. Hacia este lado yo tengo la sangre, ¿no? El capilar. Esta es mi membrana vasolateral y este es el lumen ya, ¿no? De la cavidad ventricular. Habíamos ya hablado que la acuoporina permite el paso del agua, ¿no? Y la más importante es la acuoporina 1, ¿no? Que acá está, permite el paso del agua, ¿no? Así pasa el agua. Pero necesitamos cierto transporte para algunas sustancias, como por ejemplo los electrolitos, que van a ir pasando a través de transportadores, de cotransportadores, por ejemplo, cotransportador sodio bicarbonato, ¿no? Va a pasar, ¿ya? Igualmente también contratransportadores, ¿no? Entra cloro, pero sale, ¿no? El carbonato. Igualmente también va a permitir el paso de algunas sustancias desde la región intracelular, como por ejemplo el cloruro y el potasio, ¿no? Esto es a nivel de la membrana vasolateral. Bien, la membrana apical, pues yo tengo a mi bomba de sodio y potasio, ¿no? Mi acuoporina 1 que sigue permitiendo el paso del agua. Este cotransportador es sodio potasio 2 cloros, ¿no? Muy similar al que se encuentra a nivel de los túbulos renales. Igualmente también tengo canales que van a permitir el paso del potasio, ¿no? O intercambiar sodio con hidrógeno. Y es así como se van a formar los componentes del líquido cefalorraquídeo y también el propio líquido, ¿no? Ahora, el flujo. La secreción del líquido cefalorraquídeo va a ser impulsada por gradiente de presión hidrostática, ¿no? Pero también las células epiteliales del plexo coroideo van a proporcionar mediante sus cilios, ¿no? El movimiento, ¿ya? Igualmente también el líquido cefalorraquídeo fluye por las pulsaciones del propio plexo coroideo, ¿no? Como dentro hay un vaso, esas pulsaciones también impulsan el líquido. También va a ser impulsado, ya lo habíamos mencionado, por los cilios de las células ependimales. Igualmente también va a ser influenciado por la frecuencia respiratoria. Ahora, la circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Todo va a iniciar al nivel de los cuernos temporales, ¿no? Luego va hacia los cuernos anteriores, ¿no? Pasa por el... mejor lo vemos en una imagen, ¿no? Aquí, miren. Inicia a nivel de los cuernos temporales, ¿ya? Luego va hacia los cuernos anteriores, luego pasa por el foramen o agujero de Monro, ¿sí? ¿Hacia dónde? Hacia el tercer ventrículo, ¿no? Hacia el tercer ventrículo. Luego del tercer ventrículo, por el acueducto de Silvio, va a pasar hacia el cuarto ventrículo. Ya a nivel del cuarto ventrículo tengo a unos forámenes, que son el foramen de Luschka y el foramen de Mayende. Luschka empieza con L y se encuentran a nivel lateral, ¿ya? Luschka lateral. Y Mayende empieza con M y se encuentran a nivel medial, ¿ya? Luego, de aquí pasan al espacio subaracnoideo, ¿ya? Hacia la cisterna magna y luego pues ya van hacia el espacio subaracnoideo que está a nivel del seno sagital superior, donde se va a producir la absorción a través de las granulaciones subaracnoideas o también llamadas corpúsculos de Pacchioni. Entonces, en sí, pues, el drenaje o absorción del líquido cefalorraquídeo se da en el seno sagital superior. Y también una porción en las raíces nerviosas, ¿no? Hablamos del nivel del medular. Y bueno, aquí podemos observar también cómo ¿no? se va a producir la absorción del líquido cefalorraquídeo y también cómo se da el ritmo, ¿no? El ritmo de absorción. Bueno, aquí en la primera podemos observar las vellosidades aracnoideas, ¿no? Estas pues son evaginaciones especializadas de la membrana aracnoidea, ¿no? Que van a atravesar a la dura madre hacia la luz del seno venoso, ¿no? Y ahí se va a dar la absorción de lo que es el líquido cefalorraquídeo.
En esta figura vemos la tasa de formación del líquido cefalorraquídeo, que es prácticamente insensible a los cambios de presión del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Por otro lado, pues la absorción del líquido cefalorraquídeo aumenta de manera proporcionada a partir de presiones superiores a 70 milímetros de agua. Ahora, el volumen circulante habíamos hablado pues que aproximadamente eran unos 150, ¿no?, a 160 mililitros. Estos van a estar distribuidos pues tanto a nivel craneal como a nivel de la médula, ¿no? Entonces más o menos 75 arriba y 75 abajo. Se recambia más o menos de 4 a 5 veces al día y tiene una tasa de producción alrededor de 500 a 600 mililitros al día y entre 15 a 20 mililitros por hora, ¿no? Si hablamos en minutos sería 0.3 en promedio mililitros por minuto. Hay algunas características que vamos a ir mencionando, ¿no? Por ejemplo, la presión de apertura. Esta es la primera determinación que debe hacerse al momento de extraer líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y se puede hacer, pues, mediante esos aparatos, ¿no? Un aparato que nos va a permitir medir esta, ¿no? Que se puede acoplar a la aguja Quinque. Pero si no contamos con esta, podemos hacerla, pues, con una reglita, ¿no? Una reglita y un equipo de venoclisis. Ahora, en decúbito lateral, pues la presión normal es menor de 20 centímetros de agua. Igualmente también anteriormente pues se usaban algunas maniobras que permitían saber pues si existía algún tipo de obstrucción en el flujo a nivel espinal, ¿no? Esta maniobra se conoce como maniobra de Keckenstedt, ¿no? Keckenstedt. Ahora, la presión de apertura, en este caso, también puede sufrir alguna elevación fisiológica. Por ejemplo, si tú estornudas, si tú toses o haces maniobra de Valsalva, puedes aumentar la presión, ¿ya? En general, les había mencionado pues que en los adultos, ¿no?, menos de 20 centímetros de agua, o que es lo mismo, 200 milímetros de agua, o que es lo mismo en milímetros de mercurio, menos de 15 milímetros de mercurio, ¿no? Por lo tanto, hablaremos de hipertensión endocrinana cuando estos valores superen los 20 centímetros. La apariencia, pues, normal, entre comillas, es cristal de roca, ¿ya? Pero ojo, el hecho de que te salga cristal de roca no quiere decir que no tenga alteración, ¿ya? Ya que hay algunas meningitis virales, por ejemplo, que pueden cursar, pues, con cristal de roca, ¿no? O también, pues, otras patologías como la neurolugoes, ¿no? O la neuroborreliosis. Aquí pueden observar, ¿no? Miren, este es cristal de roca. Todo lo demás ya vendría a ser alterado. Y ahí tenemos pues las principales, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de eritrocomía, cuando existen más de 1000 hematíes por milímetro cúbico, ¿no? Y esto generalmente se dan en punciones lumbares traumáticas o cuando el paciente tiene una hemorragia subaracnoidea, ¿no? O también en el caso de hemorragias intraparenquimales que se han abierto hacia los ventrículos. Las encefalitis herpéticas también pueden causar como complicación hemorragias a nivel subaracnoidea, ¿no? Y algunas encefalitis tóxicas. Cuando el líquido cefalorraquídeo va a ser amarillo, ¿no? O xantocrómico. Cuando existen proteínas, ojo, proteínas. Y estas generalmente superan los 150 miligramos por 100 mililitros. Generalmente, ¿cuánto hay tantas proteínas? Por ejemplo, en aracnoiditis tuberculosas, ¿ya? O por ejemplo, cuando hay bloqueo espinal por alguna tumoración. Y hablamos de turbio, ¿no? De turbidez, cuando existen aumento de polimorfonucleares o linfocitos. Para que sea turbio, yo necesito generalmente pues que exista pues más de 300 polimorfonucleares o más de 500 linfocitos. Esto generalmente pues se va a ver en meningitis bacterianas, ¿no? O también vamos a poder observarlo cuando hay ruptura de abscesos, ¿no?, hacia cavidad ventricular. Ahora, también existen pues características a nivel citológico, ¿no? Entonces, un recuento total de células normales es hasta 4 células, ¿ya? Ya de 5 hacia arriba representa un estado alterado. Entonces, también hay que tener en cuenta que el líquido cefalorraquídeo puede haber una contaminación, ya que por cada 1000 hematíes, ¿ya?, que aparezcan, yo debo restar un leucocito, ¿ya?, del recuento total, ¿sí? Las pleocitosis de predominio polimorfo nuclear van a ser típicas de las meningitis bacterianas agudas, ¿ya?
cuando hay mucho polimorfo nuclear es por meningitis bacterianas. En cambio, si yo tengo, por ejemplo, los pleocitosis a predominio linfocitario, estas generalmente las vamos a encontrar pues en meningitis virales, ¿no? En meningitis tuberculosas, en neurosífilis, ¿no? Por ejemplo, miren este pacientito. Miren aquí, el aspecto, miren, es cristal de roca, ¿no? Pero miren aquí, la glucosa no está tan consumida, pero miren las proteínas. Están bien altas, ¿no? Bien elevadas. Pero lo que te debe llamar la atención es esto, miren. Tiene 50 leucocitos. ¿Cuánto era lo normal? Hasta 4, ¿no? Y miren, ¿cuántos son hematíes? Solo 20, ¿no? Y miren cuántos son mononucleares, son 100. O sea, hay todas estas células son mononucleares, ¿no? Entonces este paciente fue catalogado pues como una encefalitis viral, ¿no? Encefalitis viral. También vamos a ver pues los valores normales de proteínas. En el líquido cefalorraquídeo más o menos van entre 0,15 y 0,45 gramos por litro. O lo que es lo mismo, 150 a 450 miligramos por litro, ¿no? Es normal en el adulto, pues va a cambiar en el neonato, en el niño, ¿no? Y ahí están los valores, ¿no? Poquito menos, ¿no? Ahora, en un aumento pues de proteínas se conoce como hiperproteinorraquia, ¿ya? Y esto es inespecífico porque muchos procesos inflamatorios, autoinmunes, infecciosos pueden aumentarlas. Habitualmente, siempre que aumentan las proteínas, tiene que aumentar la celularidad. Digo habitualmente porque no siempre pasa eso. Porque encontramos en una entidad denominada el síndrome de Guillain-Barré, encontramos que hay una disociación de esto, ¿no? Eso se llama disociación albuminocitológica, en las cuales hay hiperproteinorraquia, o sea, un aumento de proteínas, pero con las células normales, ¿ya? Con las células normales. Y también, pues, determinados procesos inflamatorios que van a cursar, pues, con hiperproteinorraquia, como son, por ejemplo, esclerosis múltiple, sarcoidosis, ¿no? O procesos infecciosos como neurolúes, ¿no? Neurociticercosis o las panencefalitis, ¿no? Ahora, esto se da porque esto se traduce pues en un aumento de la inmunoglobulina G en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces va a estar incrementado, ¿no? Esta inmunoglobulina G, más o menos un cociente mayor a 0,7, ¿no? Ya que también pues se van a detectar bandas oligoclonales, ¿no? Eso ya es por electroforesis. La glucosa. Para yo poder comparar la concentración de glucosa en líquido cefalorraquídeo, yo necesito un control sanguíneo, ¿no? Una glucosa sérica, ¿no? ¿Por qué? Porque la concentración de glucosa en líquido cefalorraquídeo depende de cuánto tenga yo en sangre, ya que representa el 60% de la concentración de la sangre. Entonces no hablemos de un valor absoluto, ¿no? No hablemos de algo es absoluto, sino que es un porcentaje de la glucosa sérica. Ya que, por ejemplo, ¿no? Imagínate que yo tengo 100 de glucosa en sangre. ¿Cuánto sería el 60%? 60, ¿no? Para mí, tener esa concentración, ¿no? Mayor a 60 va a ser normal. Pero, por ejemplo, imagínate que tengo 300 de glucosa en sangre. ¿Cuánto es el 60%? 180, ¿no? ¿Ven la diferencia, ¿no? Por eso necesitamos saber, pues, cuánto tiene el paciente en sangre. ¿Y cuándo encontramos o qué cosa nos debe llamar la atención? El consumo de glucosa, ya que el consumo de glucosa se asocia a meningitis bacteriana, a tuberculosis sobre todo, ¿ya? Y a eso se denomina hipoglucorraquia. Ahora hablemos un poco acerca de la dinámica del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y la elevación de la presión. Generalmente el compartimento craneal prácticamente no va a sufrir cambios porque el cráneo del adulto ya está soldado, ¿no? Los huesos están soldados, no va a haber chance a que esto aumente de volumen, ¿no? Entonces, el parénquima representa el 80% del volumen intracraneal, ¿no? Igualmente también la sangre y el líquido cefalorraquídeo ocupan un volumen, ¿no? Y cada uno representa el 10%. Entonces, yo voy a tener un estado normal donde mi presión va a ser normal, ¿no? Como en el primer gráfico, todos los componentes, ¿no? La sangre, el cerebro, parénquima y el líquido cefalorraquídeo. Imagínate
que tienes una masa, ¿no? Dentro del encéfalo. Cualquiera, puede ser sangre, puede ser un tumor, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Se compensa de forma aguda, ¿ya? A través de desplazamiento del líquido cefalorraquídeo hacia la cisterna lumbar, ¿no? Ese es el mecanismo compensatorio, ¿no? Desplazamiento del líquido cefalorraquídeo. Ya más tardíamente hay una disminución del flujo cerebral, ¿no? Porque va a comprometerse sobre todo el volumen venoso, ¿ya? Y ya pues en situaciones crónicas el parénquima, de alguna forma, va a poder compensar pues ya que se deforma o pierde agua, ¿no? Cuando todos estos mecanismos fallan, el aumento de la PIC pues va a suponer una disminución en el aporte sanguíneo, ¿ya? Y secundariamente va a haber una reducción de la presión de perfusión cerebral, ¿no? Y esto va a aumentar pues la probabilidad de que el paciente sufra lesiones de tipo isquémica, ¿no? Ya que la presión de perfusión cerebral pues depende de la presión arterial media también, ¿no? Como de la PIC. Entonces vamos a hablar acerca del flujo sanguíneo. Al cerebro va alrededor del 20% del gasto cardíaco, ¿ya? El flujo sanguíneo cerebral normal más o menos es entre 50 a 60 mililitros por minuto por 100 gramos de tejido cerebral. Y esto va a depender, bueno, hablamos de déficit cuando este flujo va de 20 a 40. Y hablamos de daño irreversible cuando está alrededor de 10 a 15. Este flujo sanguíneo normal depende pues del consumo metabólico de oxígeno y depende de la autorregulación, ¿ya? De esos dos factores. Ahora, el consumo metabólico de oxígeno en general corresponde pues en un 40% más o menos al gasto energético basal. Eso es para mantener pues, potencial de membrana, para mantener el gasto energético. Y bueno, alrededor del 90% de este consumo de oxígeno está dado por quién? Por el tejido neuronal, ¿ya? Y solo 10% por la glía. Este consumo metabólico de oxígeno se encuentra alrededor de 4 a 6 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. La autorregulación cerebral, ¿no? Se basa pues más que todo en la modificación de las resistencias vasculares, ¿no? Tanto vasodilatación como vasoconstricción, con el fin pues de mantener un flujo sanguíneo adecuado, ¿no? Acorde con las necesidades de oxígeno del cerebro. Está determinada en gran parte por la presión parcial de dióxido de carbono, ¿no? De CO2, por la presión arterial media, ¿no? Y en menor proporción, pues la presión parcial de oxígeno, ¿no? El pH, etcétera. Entonces en la lámina vamos a observar lo siguiente, ¿no? Miren cómo entre un rango de presión de 50 a 150 se da el proceso de autorregulación, ya que aquí se trata de mantener un adecuado flujo sanguíneo, tanto ocasionando pues una vasoconstricción, ¿no? Como ocasionando una vasodilatación cuando la presión baja. Ya cuando estamos fuera pues de este rango de autorregulación, ya pequeños cambios, ¿no? En la presión van a ocasionar grandes cambios en lo que es el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Porque ya no va a haber una adecuada compensación. Igualmente aquí en esta lámina podemos observar es la relación pues entre el flujo sanguíneo y la presión de CO2. Si se dan cuenta, cada vez que eleva la presión de CO2 a nivel cerebral, va a aumentar también el flujo sanguíneo, pues para poder barrer ese CO2, ¿no? Por eso aumenta, ¿ya? Esto también puede explicar, por ejemplo, por qué cuando uno está en altura, ¿no? Como hay un aumento en la presión de CO2, yo tengo mucha cefalea, ya que hay aumento de volumen sanguíneo cerebral, ¿no? Tanto volumen sanguíneo cerebral va a causar pues un poco de presión, aumento de la presión intracraneal. El flujo sanguíneo cerebral pues varía en un 4% por cada milímetro de mercurio de CO2, ¿no? Atención. Ahora, hablemos de la presión de perfusión cerebral. Presión de perfusión cerebral se define como la presión necesaria para poder perfundir el tejido cerebral, ¿no? Para que éste tenga un adecuado funcionamiento metabólico. Entonces, en esta lámina pues vamos a ver lo mismo que ya les había mencionado, ¿no? Entre 50 a 150 vamos a tener pues una adecuada
un flujo sanguíneo cerebral adecuado, ¿no? Ya cuando cambia esto, menos de 50 y el flujo baja, y cuando ya es más de 50 el flujo sanguíneo va a subir generando alteraciones. En un paciente hipertenso, este rango se modifica, ya que hay una modificación a nivel de la vasculatura, ¿no? Por lo tanto, cambia ya el rango, ¿no? Va de 75 en promedio hasta 175. Y cuando hablamos de un paciente que ha tenido una isquemia, ya no se dan estos mecanismos de autorregulación. Por eso que cambios mínimos de presión generan cambios en lo que es el flujo sanguíneo cerebral, ¿no? Y la presión de perfusión cerebral pues es o se halla mediante la siguiente resta, ¿no? A la presión arterial media le debo restar la PIC, ¿no? Que es la presión intracraneal. La PIC entonces es consecuencia de la interacción entre cerebro, líquido cefalorraquídeo y el volumen sanguíneo cerebral. Entonces, ya sabemos pues que el LCR corresponde pues a un 10% del volumen. Estos son producidos por los plexos coroideos, ¿no? Esta producción se puede alterar en algunas situaciones, como la inflamación, por ejemplo, ¿no? O el propio aumento de la PIC, ¿no? En sí el volumen sanguíneo cerebral pues va a estar compuesto por, la sangre en total que se encuentra en el cráneo va a ser compuesto por el volumen sanguíneo cerebral y el flujo sanguíneo cerebral. El volumen pues es algo constante, ¿no? Es 10%, ¿sí? Entonces este volumen contribuye en forma directa a la presión intracraneal, ¿no? Mientras que el volumen sanguíneo cerebral lo hace de manera indirecta, ¿no? A través de lo que es la autorregulación cerebral. También vamos a ver pues que en algunas situaciones la PIC, ¿no? Puede variar con la posición, ¿no? Tanto a bipedestación a decúbito. Y oscila también pues con la presión arterial sistémica y con la respiración. Como las venas cerebrales no tienen válvulas, ¿ya? Cualquier incremento de la presión venosa, ¿no? A nivel torácico, por ejemplo, ¿no? Va a poder transmitirse, ¿no? Al espacio intracraneal, ¿ya? Y aumentar pues la presión intracerebral. En condiciones no patológicas, los factores que controlan la PIC van a ser los siguientes, ¿no? El volumen de producción de líquido cefalorraquídeo, la resistencia, ¿no? Del sistema de reabsorción de líquido y la presión venosa del espacio intracraneal, ¿ya? Representada sobre todo por la presión del seno longitudinal. Entonces hablamos de la doctrina de Monro-Kelly, ¿no? Si el cráneo está intacto, entonces la suma de los volúmenes del cerebro, el líquido cefalorraquídeo y el volumen de sangre van a ser constantes, ¿no? A eso se refiere. Por lo tanto, el volumen cerebral permanece constante, ¿no? Ya que estos volúmenes están constantes. Pero ¿qué pasa pues cuando hay un volumen, ¿no? Cuando hay una masa, ya habíamos hablado, ¿no? Que el LCR va a disminuir, ¿sí? Y también el volumen de sangre, ¿no? A medida que esta masa va a crecer. Y a medida que también esta masa va a crecer, lo que hace es alterar la PIC, ¿no? Ya cuando hay una descompensación de todos los sistemas, ¿no? Entonces el líquido cefalorraquídeo va a ser el principal compensador, ¿no? El principal compensador de cualquier aumento de volumen a nivel intracerebral. Entonces también existen algunas variables que hay que entenderlas, ¿no? Como la compliance cerebral. ¿A qué se refiere compliance cerebral? Compliance es la capacidad, ¿no? Adaptativa de la cavidad craneal para poder tolerar un incremento, ¿no? En su volumen, en función pues de los mecanismos de compensación, ¿no? Y la elastancia cerebral, que es el delta de presión sobre un delta de volumen, se refiere más que todo a la resistencia que se opone a la expansión del volumen intracerebral, ¿no? Y aquí pues voy a tener tres situaciones, ¿no? En una primera fase pues el aumento del volumen intracerebral, intracraneal, no va a repercutir pues en la PIC, ¿no? Pues el desplazamiento del líquido cefalorraquídeo va a ser suficiente, ¿no? Y del volumen sanguíneo para compensar esto. En una segunda fase pues el sistema de regulación ya se encuentra al límite, ¿no? Se encuentra al límite, ¿no? Entonces va a poder ir ya aumentando lo que es la presión. Y en una tercera fase, el sistema de autorregulación prácticamente ya desapareció, ¿no?
Y cualquier pequeño cambio de volumen supone una elevación muy significativa de la presión intracraneal. Vamos a ver en el siguiente gráfico, ¿no? Ahí están todas las fases. Una primera fase, ¿no? Donde hay una alta compliance y una baja elastancia, ¿no? Ahí ningún cambio en el volumen afecta a la PIC. Ya en la segunda fase, pues ya empieza a bajar la compliance y la PIC va a aumentar progresivamente, ¿no? Ya en la tercera fase ya todos los mecanismos de compensación desaparecieron. Por eso que es una fase de baja compliance, pero de alta elastancia. Entonces, voy a tener pues lo que es la hipertensión intracraneal, ¿no? Esta se define como una elevación sostenida, ojo, elevación sostenida por más de 5 minutos de lo que es la presión intracerebral, ¿no? Por encima de 20 centímetros de agua en un paciente con peso ideal, ¿no? Si este paciente pues tiene mayor peso, ¿no? Ya hablamos pues que podemos considerar una presión más allá de los 22 centímetros de agua. Para poder detectar esta presión intracraneal requiere monitoreo invasivo, ¿no? Pero ciertos signos clínicos y fisiológicos pueden sugerir una PIC elevada. Ahora, la detección requiere un monitoreo invasivo muchas veces, ¿no? Y aquí pues algo también para tener en consideración, ¿no? Cuando ya aumenta demasiado la presión intracraneal, como la cavidad craneana prácticamente no tiene forma de expandirse, el único agujero, digamos, o fisiológico, que es el agujero magno, ¿no? Por donde pueden de alguna forma tratar de disminuir la presión, es mediante la herniación de masa encefálica, ¿no? Por eso se produce este fenómeno de herniación. Una de las hernias muy frecuentes que se van a producir es la hernia del uncus, ¿no? Es aquella estructura que está a nivel temporal medial, ¿no? El uncus, ¿ya? Se puede herniar y comprimir el tronco encefálico, ¿no? Y causar la muerte del paciente. Bueno, ya en niños, ¿no? Menores de 2 años, el valor normal de la PIC es hasta 5, ¿no? En mayores de 5, el valor normal es hasta 10. En adultos ya sabemos que es hasta 15 o 20 centímetros de agua, que es lo mismo. ¿Ya? Y bueno, en algunas situaciones en las cuales va a existir pues hipertensión intracraneana, por ejemplo, en situaciones de infartos, ¿no? Infartos, ¿no? Stroke isquémico, por ejemplo, ¿no? En algunas encefalopatías, ¿no? Por ejemplo, si es que aumenta el líquido cefalorraquídeo en hidrocefalia, eso también puede causar hipertensión intracraneana. Algunos tumores que aumentan la producción de líquido cefalorraquídeo, como los papilomas. También si tenemos masas, ¿no? En los tumores, no solo los tumores, ojo, sino también masas de origen infeccioso como los abscesos. O también la propia sangre, ¿no? La propia sangre también puede ocasionar aumento del volumen intracerebral. También pues ya tenemos los mixtos, ¿no? Por ejemplo, tumores que sangran, ¿no? O tumores que obstruyen el líquido cefalorraquídeo. O también en las mismas encefalitis, ¿no? O también en el edema altitudinal, ya que puede haber sangre, ¿no? Y también aumento en lo que es el líquido cefalorraquídeo en algunos casos. Entonces, cuando hablamos de hipertensión intracraniana, hablamos que el síntoma cardinal va a ser la cefalea, ¿no? Esta cefalea es progresiva, ¿no? Que empeora con el decúbito o con maniobras de Valsalva. Puede aumentar pues en las mañanas, ¿no? O interrumpir muchas veces el sueño. Siempre que alguien o siempre que un paciente te diga que un dolor de cabeza lo despierta por las noches, siempre tómale importancia, ¿ya? Porque podríamos estar ante un síndrome de hipertensión intracraniana. Los vómitos, generalmente, pues, lo más llamativo son los vómitos explosivos, ¿no? Pero también hay que preguntar al paciente si ha tenido vómitos en general. El papiledema, pues, se va a poder observar en un examen, pues, de fondo de ojo, ¿no? Y eso también nos va a ayudar mucho. Puede haber, pues, alteración de la conciencia siempre y cuando ya empiece a haber ya compromiso, ¿no? En este caso, de repente, herniaciones, ¿no? Que se están ya siendo prominentes. También puede haber compromiso pues de pares craneales, ¿no? El tercero, el sexto, ¿no? Y que causar diplopía en el paciente. También existe pues lo que se denomina la triada de Cushing, ¿no? Que está caracterizada por hipertensión, bradicardia y alteración de la respiración. Ya no se olviden. Puede haber disminución de la agudeza visual, compromiso de la conciencia en distintos estadios, ¿no? Confusión, estupor o coma. Puede ya, pues cuando el paciente ya prácticamente se está herniando, puede haber rigidez de celebración y alteraciones respiratorias, ¿no? Y vegetativas.
Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su